Otra situación que se está planteando el día de hoy, Roberto, es el tema de la reforma político-electoral, la decisión de tomar la democracia por las manos, por las buenas, pues la ha sido tomada desde el Ejecutivo, Roberto, y bueno, en este entramado que se está suscitando el día de hoy, también vemos cómo el presidente de la República menciona a personajes interesantes, Roberto. ¿Por qué? Muchos hablaban de que Pablo Gómez no estaba haciendo absolutamente nada. El día de ayer comentábamos, Roberto, cómo Pablo Gómez recuperaba millones de pesos por parte de Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Recuperó miles de millones de pesos que van a ir a transformar vidas, obviamente, al pueblo bueno y sabio. El día de hoy también algo que está ocurriendo muy interesante es la reforma político-electoral, Roberto, en el que plantea que el pueblo decida a los representantes del órgano electoral, que también el día de hoy cambiaría de nombre. Y pues bueno, vamos a ver lo que dijo Adán Augusto López Hernández. ¿Cuál es la propuesta sobre esta situación, Roberto? Así es. Buenos días a todos. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con... Bueno, esto fue lo que dijo Adán Augusto López. En síntesis, menos diputados plurinominales, 200 diputados plurinominales se irían. Y pues bueno, parece que por ejemplo a Noroña se molestó, dice que no conoce la reforma, dijo, yo no conozco qué es lo que plantea la reforma político-electoral del presidente López Obrador. Ahí a mi parecer, Roberto, pues yo no creo que no sepa en qué consiste, aunque él reitera su posicionamiento, dice, los plurinominales que continúen, ese no es el tema es la corrupción, el tema de lo electoral, pero claro que sí importa, Roberto, porque pues, es mucho gasto. ¿O tú qué opinas? ¿Estás a favor de los plurinominales? No, de ninguna manera. Vemos el caso de varios diputados que en realidad nadie votaría para que ellos ocupen este puesto ahí en el Senado y que tomen las decisiones del país. Vemos a una Margarita Zavala, por ejemplo, que ni siquiera tiene el conocimiento o tiene un apoyo o un respaldo social para que ella se encuentre ahí.
pero simplemente por puros, por cuadros o por el dedazo, pues ahí están y ocupan un lugar y ocupan un salario que finalmente termina pagando el pueblo mexicano. Siento que está bien el recortar, vemos cómo de alguna manera ellos siempre, los de la mayoría del PRI y del PAN siempre están a favor de unos intereses y es una realidad que por eso están ahí. Y pues sí es un gasto excesivo y me parece interesante cómo Adán Augusto revela esta información. Él es el que está al frente de la reforma electoral, de esta iniciativa, y pues él es el que finalmente da toda esta información. Y vemos cómo de alguna manera tampoco esto le parece a Lorenzo Córdoba, el hecho de que para la reforma político-electoral se busque que el que estén a cargo tengan el apoyo y el respaldo social del pueblo, esto que nunca habíamos visto antes, ¿no? Así es, 24,000 millones de pesos es lo que se ahorraría precisamente de llevarse a cabo esta reforma político-electoral. Aquí tenemos la nota periodística que nos confirma lo siguiente: el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es la propuesta que sustituirá al actual Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la reforma electoral emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea reducir 200 diputados plurinominales y también plantea ahorrarse 24,000 millones, así como también reducir el número de senadores de 128 a 96, establecer un rango de 15 a 45 diputados en los congresos locales de acuerdo al número de población, reducir el número de regidores para ayuntamientos. Pues bueno, veo un comentario y la verdad, Roberto, no sé si sea un comentario verídico o no sé si sea un comentario de mala leche, pero lo cierto es que me comentan ¿qué es un diputado plurinominal? Bueno, para la gente que no lo sepa, un diputado plurinominal es aquel diputado que no ha sido elegido por el pueblo de México, simplemente llegan ahí porque, la verdad, en pocas palabras, lo colocan las personas a las que le hicieron la barba, pues los políticos ponían a sus plurinominales. Y pues bueno, aquí tenemos la postura, Roberto, de Noroña, que me parece increíble, la verdad, me sorprende esta situación, Roberto. Lord Molécula comparte este video que me llamó muchísimo la atención. Vamos a verlo. Tú conoces más la reforma, al parecer yo, la información, nada decir que los datos que tengo son otros. Oiga, bueno, ¿ve bueno esta reducción de plurinominales, diputado? No conozco la iniciativa. Todavía no la conoce. Ya que la conozca voy a dar mi opinión. A mí me parece que hay que centrarse sobre el tribunal electoral, sobre el INE. Me parece que hay que centrarnos sobre la oposición, que son traidores a la patria, no abrirnos una discusión interna nuestra francamente ociosa. Oiga, yo dije, es un error quitar el juez, es un error. Lo dije con mucha claridad y yo tenía razón y estaban que había que quitar el juez. Entonces, oiga, no y de que nada. la ciudadanía sea quien elija al órgano electoral, a los consejeros, ¿qué opinión tiene en ese sentido también? Me distraje por lo que están diciendo estos cabrones. ¿Qué pasó? Sobre que la ciudadanía sea quien elija. Bueno, aquí vemos las palabras de Noroña, Roberto. A mí me sorprende. ¿Tú crees que no conozca la reforma que plantea el presidente de quitar a los plurinominales? No, la verdad, yo creo que sí tiene conocimiento, pero es interesante sus declaraciones. O sea, sería, a lo mejor se lo está guardando para después dar una información o no quería hablar del tema. Me parece algo muy extraño. Muy extraño por parte del diputado, Roberto, porque por lo general es un hombre muy erudito, que le haces un planteamiento y conoce a detalle todas las aristas que contemplan algunas reformas. Y ahora que se le pregunta de los pluris, que es un tema que ya lleva a Noroña bastante tiempo tirando por la borda, diciendo que él está a favor de los plurinominales, se ha declarado
a favor abiertamente de los plurinominales. Dice, pues no veamos esto, vamos a ver lo que a mí me parece. Creo que por ahí no es. ¿Por qué, Roberto? Porque, a ver, ¿a quién teníamos de plurinominal que ha hecho algo destacado? A esta, como la difunta, ¿cómo se llama? Carmelita Salinas. Carmelita Salinas era precisamente diputada plurinominal. ¿Y qué hacía, Roberto? Todo así. ¿Y qué? Se le pagaba mensualmente gastos, casas, carros, seguro. Puta, y aquí nosotros batallando. Y aparte que son personajes que están al servicio de los empresarios para votar a favor o en contra de los intereses extranjeros. O sea, son personas que simplemente sirven para esto. La creación o el motivo inicial de que se crearan este tipo de diputados era para hacerle frente, un contrapeso a lo que era el PRI en el siglo pasado. O sea, supuestamente era para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el PRI tenía pues mayoría absoluta y pues todo lo que ordenaba el presidente pues prácticamente se aprobaba. Se crean los pluri para hacerle un contrapeso y que las decisiones del país no solo se fuera en función de lo que decía una sola persona o un solo partido, pero vemos que el día de hoy pues prácticamente no sirven para nada y sirven para servirse y que representan un gasto para la población. Me sorprende de Noroña. Y que estén así, ¿no? O sea, sí, me sorprende de Noroña porque lo hemos entrevistado. Y conoce la historia. Conoce la historia. Me sorprende de Noroña por eso que mencionas, Roberto. Porque conoce la historia, porque es diputado, porque también él fue plurinominal. Y dice el presidente, apóyenme, quitando a los plurinominales. ¿Y cómo es que? Bueno, te apoyo aquí, pero por aquí donde mis intereses están siendo golpeados, pues finalmente ahí no te voy a apoyar, Andrés Manuel. Eso es lo que dice, Roberto, o yo estoy entendiendo mal. La verdad es que me impresiona. Así es, y que no está mal, está en su derecho defender sus intereses, pero que, o sea, fije una postura clara de qué lado está. Yo creo que a veces no se tiene que, si él no quiere coincidir 100% con el presidente, pues adelante, está bien, pero que a veces él también hace las declaraciones que apoya 100% la transformación, pues se ve que no es así. Así es, Roberto, y te repito nuevamente, lamentable. Porque en la tribuna es un buen orador. En la tribuna, sus mensajes, sus utopías son realmente bastante interesantes. El pasaje, cómo te lo explica, la retórica que maneja, la facilidad de palabra. Pero a la hora de los chingadazos, pues diga, pues siempre no, me echo para atrás. O estamos con el presidente o no lo estamos. Y a mí me parece interesante, Roberto, de verdad, como hemos estado, tú y yo, para los que no lo sepan, aquí Roberto y yo hemos ido a entrevistar a Noroña. Es un personaje, la verdad es que nos ha atendido muy bien, es muy amable, pero por eso mismo, pues duele el hecho de que pareciera que está en la oposición, Roberto. Así es un personaje realmente de lucha que sí ha caminado con el presidente, que sí ha luchado por la transformación, pero sí es lamentable que a la hora de sus votaciones o al lado de cuando el presidente fija una postura, él no coincida y contradiga todo el discurso que ya lleva diciendo. O sea, no está mal, yo creo que para nada está mal decir yo no coincido con esto con el presidente, o sea, yo lo veo correcto, pero que no caiga en esta contradicción de decir sí apoyo 100% la transformación, no, y que a la mera hora siempre no. O sea, ahí es lo lamentable, que diga una cosa y que actúe de otra manera. Eso sí es lamentable. Pues él puede decir abiertamente, yo coincido, yo quiero la transformación, yo lucho por ello, pero esta decisión no me parece y yo no concuerdo a veces 100% con el presidente, pues se acepta. O sea, él es libre, el pueblo lo ha elegido, él tiene este puesto porque se lo ha ganado, pero que si no, a veces caer en estas contradicciones, pues sí es lamentable. Sí, pues él dice no está de acuerdo con el presidente, entonces yo en esta ocasión no estoy de acuerdo con Noroña, porque ahorita la reforma político-electoral, Roberto,
las aristas que contempla es fuera plurinominales, fuera corrupción, contempla ahorros, contempla, o sea, ¿estamos por completo con AMLO? O mejor ni estés, porque la verdad, Roberto, las medias tintas a final de cuentas no sirven, Roberto, porque tenemos claros ejemplos. Ricardo Monreal también caminó con el presidente, también caminó con el pueblo, a comparación de Marcelo Ebrard, Roberto, Ricardo Monreal sí ha caminado con el presidente de la República y con el pueblo de México. Así es, y que él finalmente fija su postura y actualmente pues él se ve claramente que está del lado del PRI, del PAN, y a todas luces pues es un descaro. O sea, vemos a un Ricardo Monreal que también celebró que no se haya aprobado la reforma eléctrica. Él habla de que no era una derrota, sino que está bien que no se haya aprobado. Pues de qué estamos hablando, ¿no? Aquí vemos de los personajes que no apoyan al 100% al presidente, y pues no son tiempos para ser tibio, no son tiempos para decir estoy pero no a la mera hora, o sea, eres frío o eres caliente, y pues son tiempos de definiciones, porque la transformación debe de continuar. Y pues vemos una oposición que sí se ha unido, y pues en Morena vemos como estas discrepancias de que no se logra ponerse de acuerdo, y vemos a muchas personas que están bajo sus intereses. Así es. Pues bueno, aquí ponemos sobre el tintero, Roberto, las versiones. ¿En qué consiste la reforma electoral? El punto de vista de Adán Augusto y el punto de vista de Gerardo Fernández Noroña.